Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro, en donde en este momento, el día de hoy, nos ocupa la presentación de la Enciclopedia Política del Bicentenario Constitucional de Jalisco, siglos 19 a 21, del autor y compilador José de Jesús Covarrubias Dueñas, en el marco de la Feria Internacional del Libro. En esta ocasión nos acompañan en el presidium el maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, el magistrado Noé Corzo Corral y el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas. Si me permiten, le cedemos el uso de la voz al maestro, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias a todos ustedes. Saludo con mucho respeto al señor magistrado Noé Corzo, al señor magistrado Jesús Covarrubias Dueñas y a la maestra Tere Mejía. Agradezco mucho las palabras de esta presentación inmerecida y paso inmediatamente a tratar de presentar ante ustedes una obra extraordinaria, por sí misma extensa, de otra manera no podría clasificarse como lo vamos a hacer a continuación, que es producto de la autoría y la coordinación general que ejerce el magistrado Jesús Covarrubias Dueñas. Presentar una obra que lleva como nombre Enciclopedia del Bicentenario de Jalisco, elaborada y coordinada por nuestro amigo Jesús Covarrubias, además de ser un gran honor, en virtud de ser una persona a quien conozco desde hace algunos ayeres, y de quien como académico de la Universidad de Guadalajara también conozco su producción en Derecho Constitucional y Electoral, así como su labor docente, también representa para mí todo un reto intelectual, ante la capacidad de síntesis que se requiere a efecto de expresar en poco tiempo la gran cantidad de información y conocimiento que engloba la obra en comento, misma que es de gran relevancia como testimonio histórico, político, cultural, jurídico y económico de toda nuestra entidad federada, que no está por demás referir, fue la primera que se proclamó en el México independiente como Estado libre y soberano en 1824. En principio, referiré que la propia especificación de enciclopedia nos lleva a reconocer que se trata de una obra que, de manera ordenada y sistemática, trata un conjunto de temas que sigue su origen etimológico y lo realiza de manera circular, es decir, su análisis se aboca desde diversos ángulos y perspectivas a tal grado que genera un conocimiento enciclopédico, en el sentido de que gira en torno de un objeto de estudio para percibirlo en todos sus contornos hasta penetrar en sus entrañas. En dicho orden de ideas, la obra del doctor Jesús Covarrubias Dueñas logra este tipo de conocimiento, lo que inmediatamente nos remite a vivir un déjà vu con la obra francesa coordinada por Denis Diderot y Juan-Léon d'Alembert, titulada Dictionnaire raisonné des sens des arts et des métiers, mejor conocida después de su publicación en 1751 como la Enciclopedia, en la que además de sus coordinadores escribieron Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Condillac, de Jancourt, Helvesio, Morellet, Yvon, Daubenton, Marmontel, Quesnay, Turgot y muchos otros filósofos, historiadores, literatos, científicos y hombres notables de ese tiempo. Documento que fue un gran referente para los espíritus más revolucionarios de la época, por lo que no pocos llegaron a afirmar que dicha obra inspiró a la Revolución Francesa de 1789. A partir de su publicación, se le dio el nombre de enciclopedismo al conjunto de las ideas revolucionarias profesadas en los diversos campos del saber humano, con el propósito de reunir todos los conocimientos de su época en forma ordenada y metódica, pero al mismo tiempo crear nuevos conceptos filosóficos, políticos, sociales y económicos para reemplazar a los que habían caducado bajo el antiguo régimen. Por lo que nos llena de admiración que el doctor Covarrubias, con vocación para escribir en las distintas materias referidas, haya logrado una obra que no solo es magna por su extensión, sino también por sus contenidos, ya que es fiel a un enfoque científico, imparcial, racional e independiente a la tradición, la religión, la autoridad y las verdades oficiales, presenta el autor una absoluta confianza en la posibilidad de descubrir y conocer la verdad, quitando cualquier dogma teológico o sofista. Por ello celebro que en este momento se lleve a cabo la presentación a la sociedad de esta obra para su estudio, reflexión y análisis después de 2 décadas de trabajo que se empleó para su elaboración, igual al tiempo que duró en su época Denis Diderot en el propósito de elaborar con Louis de Secondat, barón de Montesquieu, la elaboración del espíritu de las leyes.
La obra que presento nos permite tener una visión periférica de nuestro Estado, para lograr lo que diría aquel aforismo célebre, conócete a ti mismo, versión latina de la expresión griega original nokis eiton, inscripción que se encontraba en la entrada del templo dedicado a Apolo, más conocido como el oráculo de Delfos, que en la antigüedad gozaba de un gran prestigio por la seriedad y exactitud de sus predicciones, en donde existían para buscar consejo y guía reyes, sacerdotes y toda clase de personas que necesitare alguna clave para emprender alguna empresa, por lo que no nos extrañe que esta obra también podrá ser consultada por los actuales actores políticos de relevancia. La obra se divide en 10 tomos, que contienen en forma sucinta, entre otros elementos, los siguientes: una compilación de los escudos, banderas y estandartes que comprenden los periodos prehispánicos, colonial y del México independiente, enriquecidos por una explicación contextual, histórica e iconográfica para poder percibir la perspectiva y simbología de los pobladores de ese momento, en concordancia con los documentos oficiales o no, los cuales arrojan diagnósticos y justificaciones en pro de los movimientos insurgentes, liberales y de reforma, presentes para la consolidación de nuestro actual federalismo a nivel local y nacional. Elementos que conforman los cimientos para ir esbozando en este devenir histórico la conveniencia de una norma rectora para nuestro país, que arranque como todo proceso histórico cíclico en el centenario de la Constitución de Cádiz y culmine en el 2017, en conmemoración del centenario de la promulgación de nuestra actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Jalisco. Ahora bien, considerando la tradición jus-positivista, actualmente en su devenir neopositivista constitucionalista, no podemos dejar de lado la pertinencia de considerar que los textos que tuvieron vigencia como ley fundamental y suprema en nuestro país sean consultados, pero a diferencia de la obra de Tena Ramírez, incluye la visión local, es decir, la compilación de las constituciones políticas del Estado de Jalisco durante los siglos XIX y XX y sus correspondientes reformas como elementos de partida para un estudio del derecho constitucional nacional longitudinal. Para complementar el análisis normativo, en una dimensión teleológica, se incorporan en la obra las constituciones de las distintas entidades federativas y del Distrito Federal, útil como insumo para estudio del derecho constitucional nacional transversal. En una perspectiva sociohistórica, no está por demás ponerle cara a los principales actores políticos gubernamentales de nuestra sociedad mexicana, lo cual fue de interés del coordinador de la obra, como también caracterizar a los gobiernos sui generis que han surgido en este proceso de ensayo y error gubernamental, en donde por igual hubo un supremo poder ejecutivo, un triunvirato, vicepresidentes, gabinetes, capitanías, alcaldes, gobiernos militares, entre otras muchas especificidades. Como especialista del derecho constitucional, el coordinador de la obra, después de referirnos lo que serán los Bills of Government, procede en su obra a plasmar lo que la doctrina identifica como los Bills of Rights de las personas, los cuales ya no quedan restringidos a los humanos, sino que también se incluye a las personas morales, jurídicas o colectivas. Como se les quiera denominar a nivel federal, local o en el ámbito administrativo respectivamente, enfatizando su evolución, su inclusión en el marco internacional, sus aproximaciones conceptuales y su análisis en las constituciones del país, así como la forma en que se pueden hacer valer, empleando los controles constitucionales. En la obra se efectúa una compilación constitucional de diversos países europeos y americanos, como son en orden alfabético Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Perú y el Reino Unido, que nuevamente nos ofrece la oportunidad de con dichos documentos podamos tener el material necesario para realizar un estudio de derecho comparado, longitudinal y transversal internacional, ya que no solo consigue presentarnos el panorama actual normativo, sino que trasciende en que cada país incluye las principales leyes fundamentales que conforman el derecho positivo vigente y no vigente. En la obra se ubica la importancia de estudiar a esta entidad federativa en términos de su próximo bicentenario, provocando la reflexión sobre éxitos, fracasos y perspectivas de desarrollo, incluyendo su geopolítica, así como la importancia de los tratados internacionales como parte de nuestro derecho interno. Todo esto apegado al espíritu del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El autor realiza un análisis político-institucional sociológico sobre el caso más importante para nosotros, México, en el que se opina de la viabilidad o no de un marco autonómico de las comunidades autóctonas, de la política electoral de sus instituciones, dependencias intervinientes y la justicia electoral, de la seguridad pública, de sus consideraciones en torno del Consejo General del Poder Judicial, de la justicia fiscal, del constitucionalismo mexicano, la autonomía universitaria, la educación, la cultura, la ética social y jurídica, la salud y la moral del pueblo. La reconstrucción de la República de México, abarcando la necesidad de reordenar el tejido social en el planeta, de la marcha por la paz en el planeta, de la importancia de salvaguardar la cultura de la legalidad, promover la participación ciudadana efectiva de los alcances y excepciones de la reforma sobre derechos humanos en el sistema jurídico mexicano, entre otros muchos temas de relevancia que redundan inmediatamente con nuestra calidad de vida. En la semblanza, les comento que el autor realiza una breve percepción antropológica de la nomología de las comunidades precuautémicas o preibéricas en México, para lo cual comienza con la precisión conceptual de nomología del vocablo México, para después descriptivamente plantear la problemática actual en un contexto de desigualdad mesoamericana, colonial, del México independiente en los siglos XIX, XX y XXI, respectivamente. Sin soslayar obviamente un tema toral como es la relación Estado-Iglesia, se emiten opiniones políticas sobre situaciones jurídicas y sociales del Estado de Jalisco. Me queda claro que el esfuerzo por trascender no solo le corresponde al autor de la obra, sino a todos y cada uno de nosotros, involucrados en todo el contexto de contradicciones implicadas que generan sinergias que no per se tengan que ser negativas, sino todo lo contrario. Podemos visualizar en la Enciclopedia del Bicentenario de Jalisco una serie de ideas que, trabajadas como colectivo social, podemos transformarlas en fuerza impulsora de nuestro propio desarrollo. La presente obra es un llamado a las instituciones de educación superior, públicas o privadas, para que continúen realizando documentos de esta calidad, que con la participación de todos los sectores público, privado y social, se pueda visualizar nuestra propia cosmovisión retrospectiva, circunspectiva y prospectiva de sociedad jalisciense y también como nación, como fue hace 13 años con la obra Jalisco a Futuro, construyendo el porvenir 1999-2025, documento en proceso de actualización y prospección al 2035. Sirvan todas mis palabras para recomendar con la mayor amplitud la consulta de la Enciclopedia del Bicentenario de Jalisco del señor doctor don Jesús Covarrubias Dueñas, a quien expreso nuevamente mi respeto y admiración. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz al magistrado Noé Corso Corral. Gracias, Tere. Un honor otra vez más para mí estar en la Feria Internacional del Libro de esta hermosa ciudad, capital cultural sin duda del mundo, diría yo ahorita. Compartir la mesa con el maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, con mi compañero magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas y con Tere Mejía, compañera de trabajo, también que ha sido secretaria general de acuerdos y hoy en día secretaria de Estudio y Cuenta de Jesús. Bueno, desde luego la exposición del maestro Ruiz Moreno facilita para mí la exposición de lo que yo quiero decir, porque se ha referido de manera muy puntual, muy académica, desde luego al contenido, al valor de la obra, al contenido enciclopédico de la obra, que creo que para mí es fundamental destacar como utilidad, pero a ello me referiré un poco más, de manera reiterativa, un poco más adelante. Quisiera, primero que nada, expresar desde luego mi emoción porque Jesús es una persona que yo creo que todos en este auditorio lo conocen, o por lo menos de referencia lo conocen. Es una persona muy generosa, en primer lugar. Es una persona que no ha parado en más de 30 años de abrevar conocimiento y de impartirlo y compartirlo. Eso decía Javier Marías, que es un gran escritor español que todos ustedes conocen también, decía que a él no se le daba el tema de compartir el conocimiento, digámoslo así, en el aula. Le parecía muy desordenada.
a él no le gusta impartir conferencias más que platicar, dice, de puras cosas triviales. No, Jesús es una persona muy generosa y ha dedicado gran parte de su vida, la mayor parte de su vida sin duda, a compartir conocimientos en las aulas universitarias. Ahí creo que destaca absolutamente el valor académico de Jesús, que no es un valor, digamos así, mío, como para que todos lo vean de lejos, no. Él ha dado clase, todo el mundo lo conoce, insisto, y eso hace que, pues en todos lados, desde luego de esta hermosa ciudad, de este estado, pero de muchos foros académicos en los que he tenido oportunidad de conocer, se encuentra por todos lados, por doquier a sus alumnos. Así es que a todos aquellos que son alumnos de él, desde luego, decirles que es un privilegio que estemos en la presentación de esta obra. Por otra parte, la importancia y la emoción que me da esto es que es una obra novísima. Esta sí nos había publicado y la vez pasada me había tocado en alguna presentación de alguna obra que ya había sido presentada. Esta es la primera vez que presentamos esta obra, por demás importante. Yo quiero hacer más adelante también un paralelismo con el libro de Tena Ramírez al que hacía referencia el maestro Ruiz, porque son de las pocas enciclopedias que han sido escritas para una auténtica utilidad y comprensión global del constitucionalismo mexicano, y hoy en día además local de Jalisco. Eso no es menor. No se ha escrito ni una obra, no se ha hecho ningún trabajo, no se hace ningún trabajo desde la óptica de lo local. Y por eso cuando Jesús me platica de la obra que está ya saliendo en los hornos, pues me invita a que echemos esfuerzos en la sala para poder editarla. Pues desde luego que a mí tan pronto me pasó no lo tenía que hacer, pero tan pronto me pasó el capitulado, la temática, el contenido de la enciclopedia, pues casi me puso entre las cuerdas. Yo no pude moverme para ningún lado porque verdaderamente me di cuenta de la valía, insisto, porque como bien hacía referencia el maestro Ruiz, insisto, es muy importante que trabaja el tema comparado, no tan solo entre México y las constituciones del mundo, México y el constitucionalismo, sino México y el constitucionalismo, ¿cómo lo denominaba maestro? Vertical, creo, transversal. Ese constitucionalismo que no se ha trabajado. Hay un solo libro que yo recuerde de valía, que es el Derecho Constitucional Estatal de mi maestro Elisur Arteaga Nava, donde hace referencia justamente a la importancia de la atención al constitucionalismo local. Hoy en día, con la reforma al artículo primero de la Constitución, esa magnífica reforma que fue en alguna medida producto también de la jurisprudencia de la Corte, hay que ser justos, porque de repente los legisladores nos la quieren vender como que a ellos se les ocurrió, y como no, ha sido atención de la jurisdicción constitucional mexicana, y desde luego con la atención internacional constitucional. Entonces, lo importante es esto, que no nos hemos dado cuenta que nuestra evolución constitucional va para que los poderes judiciales de los estados adquieran la mayor relevancia, para fortuna del federalismo, en este caso mexicano. Hay quien dice que, por ejemplo, en países más, no federales, o en teoría centralistas, como son, por ejemplo, Colombia o España poco se parece a un centralismo, son mucho más federales que lo nuestro. Nosotros estamos despertando al federalismo, pero este tipo de trabajos, además enciclopédicos, son trabajos que nos llaman la atención justamente para tomar conciencia de lo importante que está haciendo la sinergia local hacia lo nacional, incluso hacia el mundo. Entonces, también hacía referencia el maestro Ruiz, lo importante que es Jalisco en el punto de vista jurídico, la primera constitución local que se promulga en este país, la importancia de la tradición jurídica jalisciense, pues Ignacio Vallarta, por decir lo menos, y todo, pero por decir uno, porque no quiero perder el tiempo en datos. Lo importante es, insisto, es esta sinergia, y lo importante es que el tribunal se haga cargo de ello y que el tribunal estemos haciendo un trabajo para impulsar esto. Ahora, por un ejemplo, lo iba a decir después, pero no me quiero perder en esto para lo importante. Lo más importante hoy en día en el trabajo jurisdiccional de la jurisdicción federal, no me dejarán mentir, todos mis compañeros están por aquí, es el trabajo de las entidades federativas, los procesos electorales locales. Y vieran qué problema tenemos a veces en la visión de la aplicación de la norma al caso concreto, porque traemos el tema de la visión federal. Entonces, inconscientemente, el juez federal
tiene como punto referencial, desde luego, la Constitución, en este caso también somos jueces constitucionales, y la Constitución Federal. Pero existe tanta importancia en esas 32 legislaciones locales como la federal, es un estadio más. Entonces, el conocimiento de todo este bagaje enciclopédico, de la historia del Estado, de la historia de la Constitución, de las constituciones del Estado, de las razones de los constituyentes del Estado, porque una obra enciclopédica justamente trata de desmenuzar hasta el más íntimo hilo de una tela. Esta tela que es la Constitución, esta tela que es el constitucionalismo, y Jesús lo hace de manera brutalmente ordenada, metodológica, para que ningún estudiante, ningún lego se pierda en la consulta. Ahí está prácticamente todo lo que se necesita saber, y era parte de lo que quería concluir, pero lo empiezo a decir tantito para que vean qué desordenado soy, siempre voy de atrás para adelante. Yo le decía que el riesgo de todas estas obras tan importantes, tan acuciosas y tan omnicomprensivas que hace Jesús, es que su actualización constante se hace una referencia obligada, porque si no, entonces se vuelven carritos viejos, a los que ya nada más hay que voltear a ver para ver la referencia, digámoslo así, de un momento dado. Pero la evolución que está teniendo este país en temas jurídicos, insisto, a partir de la reforma de los derechos humanos, es reciente, de la reforma constitucional de 96, pero ya Jesús en este tomo hace una fotografía de lo que es actualmente. Entonces, a partir de ahora, habrá que estar tomando fotografías cada cierto tiempo, y es una labor que verdaderamente, yo les quiero decir, son los 10 tomos, además, por ahí debe de estar, al ratito lo van a ver, bueno, cualquiera de los 10 tomos son impresionantes para alguien. Yo le pregunto que a qué horas hace sentencias o a qué horas escribe, porque se las ingenia perfectamente bien para hacer las dos cosas, y les debo decir que ese es un mérito, por ejemplo, al que yo ni siquiera, no he terminado ni mi tesis doctoral, y el señor ya tiene más de 40 libros, más de 16 años de la labor jurisdiccional. O sea, el señor es una auténtica personalidad en el ámbito jurídico, insisto, es un auténtico privilegio el poder estar presentando esta obra, y no quiero dejar pasar y recalcarles lo importante es, insisto, que los tribunales hoy en día estemos tomando estas alternativas, estas iniciativas para poder dar a conocer el conocimiento de quien generosamente lo tiene. Insisto, en este caso, además, quien generosamente lleva dándolo en las clases, pero a veces no da tiempo, no se puede dar clases en todos lados ni en todos los momentos. Entonces, con las clases que da es suficiente, pero insisto, aquí se resume todo ese trabajo de todos los días. Decía Jesús respecto de su familia, que aquí nos acompaña, que dice, es que estos muchachos duermen mucho, me levanto y están dormidos, y llego y están dormidos. Pues sí, pues se levanta a las 5, se va y regresa a las 3 de la mañana. Cuando fue presidente de la sala, les quiero decir, tampoco no de una manera cínica ni irresponsable, simple y sencillamente son maneras de ser para que pinten de manera completa a Jesús. Trabajaba sábados y domingos. Yo le decía, ¿y qué ibas a hacer ahí sábados y domingos, hermano? A ver qué se ofrecía. Y en a ver qué se ofrecía, a lo mejor le estaba echando lápiz a alguna de las obras que no le daba tiempo a hacer en los momentos en los que llegaba a su casa, desde luego exhausto, a descansar y a estar lo poco que le podía con su familia. Insisto, las razones académicas creo que han quedado perfectamente plasmadas por el doctor Ruiz. Yo no quiero abrevar en el contenido de la obra, pero nada más esto que llama absolutamente la atención, insisto, porque también forma parte de eso que siempre Jesús es muy atento y muy cuidadoso de ver la teleología de la norma, la finalidad de una norma. Y la finalidad de una norma bien hecha, no todas son bien hechas, bueno, hay que partir de la premisa que son bien hechas, tiene un contenido cultural. Y la enciclopedia de Jesús también se hace en ese contexto. Tiene en la segunda parte de su último tomo, se llama Opinión Política. Los invito a que lo vean, tiene más de 220 apartados, en donde dan fe y constancia de diversas circunstancias políticas, económicas y sociales que han ocurrido en el estado de Jalisco en diversos momentos, desde luego, en los que él ha estado presente, hasta los más recientes. Por ahí pasa incluso porque el Chivas alguna vez ha sido campeón también. Entonces, a ver si le da para que les den otro campeonato y lo pueda poner aquí, pero insisto, es una obra en serio de contenido jurídico fundamentalmente, desde luego, pero que no deja de lado los aspectos
políticos, económicos y sociales tan importantes para comprender el derecho. Los abogados a veces pensamos que el derecho se agota en las leyes y en la jurisprudencia. Absolutamente falso. Absolutamente falso. Jesús, además, como un estudioso, como su señor padre de la sociología jurídica, sabe perfectamente que eso, nada más falso que eso. Si un jurista quiere ser un jurista incompleto, entonces que se atenga estrictamente nada más a las leyes y a la jurisprudencia. Yo no quisiera aburrir más porque yo quiero que él hable más y no quiero más que agradecer a Jesús, al doctor Ruiz, a Tere y desde luego la presencia de todos ustedes para la presentación de esta magna obra. Muchas gracias. Sin más, le cedo el uso de la voz, doctor Covarrubias, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos, tardes ya. Pues es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias al maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, nuestro amigo, también hermano universitario de hace muchos años, a mi frato, al magistrado Noé Corso Corral, que impulsó la obra, cosa que siempre le voy a agradecer, pero sobre todo el pueblo de Jalisco. Y también a la maestra Tere, que nos ayudó mucho también a coordinar. Hace un rato decía mi frato, el magistrado Noé, que cómo le hace. La verdad es que es un privilegio tener un equipo de trabajo como el que tengo. Y que quiero decirles que la Sala Guadalajara, como nosotros tenemos que contratar a la gente para que pueda trabajar en el Poder Judicial de la Federación, y entonces tenemos en la Sala Guadalajara los mejores promedios de la República. Y gracias pues también aquí a mi frato, a un equipo. Entonces, ese equipo, ¿cómo se manifiesta? Pues con estas obras también. Entonces, es un trabajo de equipo. Si yo dijera que es mío, pues no es cierto, porque es un trabajo de la raza. Eso tengo que dejarlo muy claro. Y bueno, también estoy muy contento porque aquí hay 3 entes, 3 grupos sociales que, vamos a decir, han sido la columna de mi vida. Está mi familia, está Roxana Centeo Tlacaele, está don José Guadalupe Covarrubias Ibarra, también pariente de nosotros, que él también es un gran jurista. O sea, hay una vena jurídica muy importante. Aquí está Javier también, que ya está escribiendo también. Entonces, Roxana me ayudó a hacer la parte de la nomología, porque ella trabajó con los Virrárica, con los Vixárica. Entonces eso también es muy importante. También es muy grande este momento porque está presente nuestra alma mater, para muchos, la Universidad de Guadalajara, donde el maestro amigo Carlos Ramiro Ruiz Moreno y lo que es posgrados de la Universidad de Guadalajara nos dio el visto bueno para editar esta obra, y que sin lugar a dudas pues es una obra que yo pienso que puede servir para muchas cosas. Espero que sirva al menos para que la lean, o si están muy aburridos o no tienen qué hacer, pues la pueden consultar, o los que tengan mucho sueño, que no puedan dormirse, pues agarren un tomo, el que sea, y a lo mejor ahí un buen somnífero. No creo, yo pienso que va a servir para un poquito más, con que no la vayan a usar de almohada o algo así también, sí. Bueno, entonces este es un trabajo muy importante en ese sentido, que pretende enriquecer esas cuestiones. Otra vertiente importante en toda mi vida ha sido la cuestión electoral, desde el IFEC, donde tuvimos el privilegio de fundarlo, el Tribunal Federal Electoral, donde trabajamos, que luego es la simiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, mi frato hace un rato dijo de la importancia de las entidades federativas, los entes federales y su legislación. Pero hace un ratito tuvimos sesión, tuvimos un pleno, y él me decía, ayer estuvimos en el informe del magistrado presidente, de don Alejandro Luna Ramos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y reconoció, y luego ya él me ilustró más, en el sentido de que tenemos del 85% de todos los asuntos. Bueno, primero dijo el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que este año
el informe en este año es el mayor número de asuntos que jamás ha resuelto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Primer dato contundente, histórico. Pero no se dijeron y se resaltaron las cosas que me dice mi frato muy acertadamente. Dice, el 85% de todos los asuntos son resueltos por las salas regionales. Pero la que lleva 2 años consecutivos a la cabeza es la sala Guadalajara, al frente del magistrado Noé Corso Corral, donde tenemos el 45%, o sea, del 85% de todo lo que ha resuelto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 45% solo es de la sala Guadalajara. Con esto les doy otro dato contundente del equipo que tenemos. Y el año pasado tuvimos más de 20,000 juicios. Entonces, para que se den una idea de lo que es la sala Guadalajara y que Jalisco, pues tenemos aquí en el estado de Jalisco mucha actividad, lo cual quiere decir que también hay una cultura jurídica increciendo gracias a posgrados de calidad como los que dirige nuestro amigo Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Entonces, a mí me da mucho gusto eso porque también en las ponencias hemos visto cómo nuestros amigos están ya en maestrías, están en doctorados, en fin, y por eso podemos generar estos trabajos tan maravillosos, tan importantes. Entonces, quiero decir, había un veracruzano que decía que era hijo de la revolución. Pues yo diría que yo soy algo así como un hijo de la educación pública en México, producto de la Revolución Mexicana. Y eso para mí es muy importante, porque en México, después de la Revolución Mexicana, una de las cosas que querían Zapata, Villa, Madero, los grandes líderes, era que todo el pueblo se educara. Entonces viene la educación gratuita para todos. Entonces, pues toda mi vida, nosotros fuimos una familia, 8 hermanos, 2 mujeres, 5 hombres y yo. Y entonces sucede que el asunto, pues, a la educación pública, y afortunadamente. Entonces, a mi papá le decían, oiga, ¿y qué? ¿Tiene 8 hijos? Sí, lo que, que no tiene televisión en su casa. Sí, pero aprovechamos los comerciales. Y todos vivos, pues unos medios tarudos, pero todos tragan. Bueno, pues a la educación pública. Y ahí vamos todos. Y en ese sentido, pues la educación pública, aquí tenemos maestros representantes de la SEP, que nos acompañan también con la maestra Leti. Y entonces viene luego la Universidad de Guadalajara, que una universidad de nivel pública. Cuando yo tuve el privilegio de ir a estudiar, que también mi frato estuvimos por allá, por Europa estudiando, y me decían, oye, ¿cómo te sientes para estudiar en Europa? ¿Traes acervo? ¿Les vas a entender? Pues no tuve ningún problema para entender todo. Absolutamente lo que es una cultura jurídica básica, importante, universal, digamos, ningún problema. Y eso es la Universidad de Guadalajara. Entonces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues es un tribunal que lo que nos pagan es con dinero del pueblo. O sea, vivimos del pueblo. Sigo viviendo del pueblo. Soy un ingrato. O sea, primero me educó el pueblo de México. Y ahora me mantiene el pueblo de México. Entonces yo digo, bueno, ¿y yo qué le puedo dar al pueblo de México y de Jalisco? Y la verdad, pues le doy poquito, pues, pero entonces esta enciclopedia, está dedicada al pueblo tapatío, jalisciense y de México, que es a quien, pues, lo que yo les debo, imagínense, pues, con qué se los pago. Entonces, por eso para mí es muy importante. Ya el maestro Carlos Ramiro hizo una gran descripción, ya la fortaleció el magistrado Noé, sobre todo su impacto, su trascendencia. Yo por eso no me voy a referir a esta obra, pero
La otra vez en clases me preguntaban mis muchachos, como yo les digo de cariño a mis alumnos, Dalia, ¿da? Ahora sí no me equivoqué. Por ejemplo, aquí, para que vean que no les he hecho mentiras. Me preguntaba, oiga maestro, ¿nos puede decir la enciclopedia para ir y a ver si la podemos adquirir? Entonces yo cerré la explicación después de más o menos escribir, no tan bien como lo hicieron ustedes, la obra. Les dije que para mí, cada familia de Jalisco debería tener la obra. Yo pienso que es una obra básica, importante, que antes de ver la final del fútbol, pues hay que ver la enciclopedia, o las telenovelas, o qué sé yo. Y en ese sentido me parece que esto sería, y yo así lo veo, es un regalo de nosotros, del equipo de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Universidad de Guadalajara, de nosotros, tanto que le debemos a nuestro pueblo, a nuestros hermanos. Y muchas gracias por todo eso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a mis compañeros de PESIL. Es un honor haber compartido con ustedes la presentación de la Enciclopedia Política del Bicentenario Constitucional de Jalisco, siglos XIX-XXI, la cual, como ustedes ya lo señalaron, es una aportación académica con una visión político, económica y social de los aspectos más trascendentes de Jalisco y de México, que después de 2 décadas de trabajo del doctor Covarrubias Dueñas se reúne en una sola compilación en 10 tomos, y en la cual colaboraron tanto la Universidad de Guadalajara como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Enhorabuena, doctor Covarrubias, y muchas gracias por el favor de su atención.